días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar entonces con la epístola de Santiago, que ya comenzamos en el segmento anterior. Bien, la pregunta que queremos iniciar este segmento es: ¿cuál es el tema central de la epístola de Santiago? ¿Cuál es el tema central? Vamos a resumir el tema central de esta epístola diciendo los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. ¿De qué trata Santiago? De los resultados de una fe viva, la cual, esta fe viva, produce obras que honran a Dios. Hay personas que han sugerido que este libro de Santiago es como si fuera el libro de Proverbios, que es una colección de dichos proverbiales. Pero vamos a ver que no. Vamos a ver que la hermenéutica, que es la disciplina que nos permite interpretar la Biblia, nos permite observar que Santiago sí ofrece un tema unificado, y lo vamos a demostrar en un momento. Los destinatarios de esta epístola estaban sufriendo pruebas, dificultades en sus vidas, al punto de que muchos fueron tentados a desconfiar de la palabra de Dios, descuidando su relación con Dios y su relación con su prójimo. Entonces, Santiago le habla de manera muy práctica a estos destinatarios, diciéndole que una fe viviente, una fe que está viva, produce acciones que honran al Señor. Por ejemplo, él le habla de que una fe viviente produce gozo en el momento de la prueba, o que una fe viviente obedece la palabra de Dios, o que una fe viviente motiva a la práctica de la imparcialidad. O sea, él dice, mira, aquí hay gente que cuando viene una persona rica, ustedes lo ven con un buen vestido, un anillo, y lo quieren honrar. Pero cuando viene el pobre, le dice, no, siéntate aquí en mi estrado, al suelo. Entonces, no, si tú tienes una fe viva, tú vas a tratar a la gente con imparcialidad. También dice, una fe viviente genera dominio propio, autocontrol, tienes cuidado con tu lengua. O una fe viviente produce obras que evidencian amor a Dios y amor al prójimo. Fíjense, el doctor Evis Carballosa, en un libro de Santiago que él escribió llamado Santiago, una fe en acción, él hace esta analogía que le voy a poner en pantalla para que la vean porque me pareció muy apropiada. El tema de la epístola es una fe viva, produce obras que honran a Dios. Pero entonces él hace este análisis y él analiza los textos de Santiago diciendo que cuando tu fe está viva y se enfrenta a las pruebas, esto produce madurez. Dice por ejemplo Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales en cuanto a toda buena obra. Es decir, cuando dice, cuando os halléis en diversas pruebas, bienaventurados sois, porque esas pruebas van a producir en ti madurez. O en el texto de Santiago 1:13 dice, cuando tu fe está viva, al enfrentarse a la tentación, eso va a producir firmeza. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, que soporta la tentación, porque cuando haya pasado esto, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, como que esa tentación va a producir ese carácter firme en ti. Cuando tu fe está viva y tú te expones a la palabra de Dios, eso produce frutos. Cuando tu fe está viva y tú te expones al prójimo, esto produce la palabra de Dios en ti, la fe viva en ti, produce ¿qué? Un amor imparcial. Tú con tu prójimo tienes amor imparcial. Cuando tu fe está viva, al enfrentarte con la realidad que te rodea, tú obras y tú das frutos. Cuando tu fe está viva, al enfrentarse a la lengua, al tener que controlar tu lengua, hablar, eso, la fe viva va a producir dominio propio, etcétera, etcétera. Ustedes ven la gráfica allí y ven los puntos que él habla, pero ese es el tema central y es de esa manera que ustedes van a ver cómo ese tema de la fe viva
que produce obras, que produce frutos, es el tema que él va llevando y lo va ubicando en diferentes escenarios que lo vamos a ver cuando entremos en el contenido. Bien, entonces, ¿cuál fue el propósito? ¿Por qué Santiago o Jacobo se animó a escribir esto? Bueno, Santiago escribió una carta pastoral a estos judíos creyentes que estaban dispersos y que ante la persecución pertenecían ellos anteriormente a eso a una iglesia que estaba en Jerusalén, pero ahora estaban dispersos. Estos creyentes vivían en la pobreza, trabajaban para ricos, hacendados que los explotaban, según vemos en la epístola. Algunos de estos judíos eran mercaderes, pero todos estaban experimentando dificultades. Y por eso Santiago les escribe para amonestarlos, exhortarlos, alentarlos, en mayor parte con un tono de interés pastoral a través de los diversos temas alrededor de la fe que da frutos. En resumen, Santiago escribe con el propósito de exhortar a sus lectores a respaldar la profesión de fe que ellos habían hecho con sus labios por medio de un testimonio que fuera consecuente a esa fe. Bien, vamos a ver entonces el contenido de la epístola. El bosquejo que hemos tomado, lo hemos tomado también de Evis Carballosa, es un bosquejo bien organizado, gira alrededor del tema central de Santiago, los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios. En primer lugar, vamos a ver el capítulo 1, versículos 2, después de la salutación, hasta el versículo 27, o sea, todo ese capítulo 1, habla de la fe viva en relación a las pruebas, en relación a las tentaciones y en relación a la palabra de Dios. En el capítulo 2 vamos a ver la fe viva que produce imparcialidad y buenas obras. En el capítulo 3 vemos la fe viva en relación a la comunicación verbal y a la sabiduría. En el capítulo 4 vemos la fe viva en relación a los placeres del mundo. En los capítulos 4, versículo 13 hasta el 5-6 vemos la práctica de la fe viva produciendo reconocimiento de la soberanía de Dios. En el capítulo 5, la primera mitad, vemos la práctica de la fe viva en relación a la segunda venida de Cristo. Y finalmente, la última parte de la epístola, capítulo 5, versículo 13 al 20, la fe viva en relación con las dificultades. Así que vamos a verlo rápidamente aquí con la escritura en la mano. Capítulo 1, la fe viva en relación a las pruebas, a las tentaciones y a la palabra de Dios. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador y la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ese texto del versículo 18
es muy importante porque nos muestra que Santiago parte del hecho de que nosotros hemos sido renacidos por Dios. Él, Dios, por su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es decir, que Él asume que Dios hace la obra en nosotros de fe. Él crea fe en nosotros y esa fe, cuando es viva, entonces debe verse en consecuencia esos frutos que la fe de Dios nos da. Entonces, después que Él hace una breve introducción, donde Él se identifica a sí mismo, a sus destinatarios, Santiago inicia la primera parte de su argumento en que una fe viviente produce gozo en medio de las pruebas. Y como resultado de la prueba, crecemos en la paciencia y la paciencia produce madurez. Además, esa fe viviente nos mueve a orar por sabiduría divina en medio de las pruebas y cuando Dios interviene en respuesta a esa fe, nos asegura la victoria en medio de la tentación. Santiago también enfatiza el hecho de que una fe viviente muestra una fe completa confianza en Dios, quien es el dador de todo lo bueno y que Él es inmutable. Luego, en los versículos 19 al 27, Él muestra que una fe viviente resulta en obediencia a la palabra. Santiago enfatiza los resultados efectuados por la palabra de Dios en los creyentes. Resulta en pureza de vida, mientras que la desobediencia resulta en hipocresía. La religión que agrada a Dios se basa en esa obediencia a la voluntad revelada. De hecho, es un texto bien fuerte ese, el de 26 en adelante. Los últimos 2 versículos del capítulo 1 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero ojo, cuando un cristiano hace eso, le va a pasar a un cristiano verdadero lo que le pasó a la ilustración de Jesucristo, de los cabritos a su izquierda y sus ovejas a la derecha. A las ovejas, Él le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y le dice: porque ustedes me vieron enfermo, ustedes me vieron huérfano, me vieron preso, fueron a visitarme, me dieron de comida. ¿Y qué dicen las ovejas de Cristo? Señor, ¿y cuándo te vimos en esa situación? Porque el cristiano no está consciente, el cristiano simplemente está obedeciendo y ayudando a su prójimo, fruto de la fe. Como tú has sido amado primero, ahora tú eres libre para amar a tu prójimo. Ahora tú quieres amar a tu prójimo, tú quieres ayudarlo. Esa es la religión verdadera, visitar a los huérfanos. No es que tú digas: ok, como la religión verdadera es visitar, déjame ir ahora al hospital, déjame ir ahora. Esos son los falsos profetas que en el día del juicio le dicen al Señor Jesucristo: Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre, o sea, le sacan la lista de las obras. Mira, yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. Tú tienes que dejarme entrar aquí. Y Cristo dice: nunca os conocí. O sea, fíjense, a las ovejas Él le dice: ustedes hicieron esto por mí. ¿Y cuándo nosotros hicimos eso? Yo no estoy consciente de eso, porque nuestras obras son las obras de la carne, pero nuestro fruto es el fruto del Espíritu. Esa es la diferencia. Cuando tú eres fructífero, es un fruto de la fe que Dios te dio. Cuando tú quieres obrar en tus propias obras, esos siempre van a ser obras de la carne, porque todo lo que hacemos está tiznado por el pecado. Lo que hacemos en Cristo es lo que son los frutos que Él ya santificó, obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo. Bien, capítulo 2 de Santiago es que la fe verdadera produce imparcialidad y buenas obras. Una fe viviente motiva a la práctica de la imparcialidad. Y ahí él habla de ese escenario cuando vienen personas importantes a la congregación y uno trata diferente a la gente. Si es rico, lo trato bien. Si es pobre, ese puede esperar allí. Pero dice que no, que una persona que es nacida del Espíritu, que tiene esa fe viviente, produce imparcialidad. Tiene misericordia de todos igualmente. Una fe viviente también da frutos en toda buena obra. Y ese es el texto en 2:14, donde él dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y da el ejemplo de Rahab la ramera también. Y ese texto le ha dado mucho dolor de cabeza a algunas personas porque dice, pero él está contradiciendo lo que dice Pablo. Al final yo voy a explicar ese texto, pero baste con decir que lo que él está diciendo es que tu fe delante de los hombres es justificada, es validada por tus obras. Porque si tú dices que crees, pero vives como un inconverso, vives como un mundano, entonces frente a los hombres, yo no sé tu problema con Dios, pero conmigo tú me estás mostrando como que tu fe es muerta. Porque una fe viva produce obras de misericordia. Ese es el punto que él está significando allí. Pero ahorita voy a meterme más a la parte teológica, pero ahora simplemente quiero explicar qué habla en cada capítulo. Bien, entonces en el capítulo 3, relación de la fe viva con la comunicación verbal y la sabiduría. Una fe viva debe producir control, autocontrol. Una fe viva produce, genera dominio propio, que en el hablar se requiere que todos estén ocupados, los que estén ocupados en enseñar la palabra de Dios, tenemos que tener mucho autocontrol. Y eso es muy difícil, hermanos, créanme. Cuando dice él en el capítulo 3, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo que está hablando aquí es que seremos dignos de mayor juicio. Es decir, si yo estoy aquí enseñando, a mí me van a dar un juicio mayor porque yo tengo más conocimiento de lo que dice la palabra. Entonces él dice, tu hablar tiene que ser controlado y es una tentación bien grande. Las personas que están en un púlpito quieren decir cualquier cosa, se sienten con la autoridad. Y cuando tú estás predicando, estás en una posición de maestro y la gente te alaba y te dice, qué bien, hermano, tú te vas comenzando a sentir que tú tienes un oráculo divino y que tú puedes hablar lo que tú quieras. No. Al revés, la fe viva produce en ti esta humildad que mientras más tú conoces de la palabra, tú más humilde te sientes. Porque dices, es que yo cada vez que aprendo más, me doy cuenta de lo que me falta y lo que no tengo. Entonces es necesario que yo me calle y que yo adore y que yo escuche. La fe viva produce ese autocontrol. Si una persona es capaz de controlar su lengua, posee sabiduría divina y Dios controla su vida. Una lengua no controlada se convierte en un instrumento satánico y una evidencia de una sabiduría mundana. Así que en ese sentido debemos simplemente humillarnos y pedirles al Señor que nos dé palabra buena, que vuestra palabra sea con sal, sazonada con sal, con gracia, a fin de dar gracia a los oyentes. Eso es algo de nuevo muy difícil, pero dice la palabra de Dios que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, humilde. Dice, encomienda la causa al Señor para que si Él quiere, Él haga la obra en las personas. Nosotros podemos ayudar a la gente, pero no lo podemos arreglar. Solamente Cristo sana. Entonces nosotros somos instrumentos de Él y tenemos que actuar en esa humildad. Bien, en el capítulo 4, una fe viviente precisamente produce eso que acabamos de decir, humildad. Dice en el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces la idea es que una fe viva, cuando tú estás consciente de lo que Dios ha hecho en tu vida, que tú eres un gran pecador, pero que Cristo es un gran Salvador, eso te trae humildad. Entonces, una fe viva distingue entre lo permanente y lo temporal. Santiago advierte al final de ese capítulo, desde el versículo 13 en adelante, que la vida en este mundo es como un vapor. Por esto, nuestros planes deben estar siempre sometidos al Señor, a la voluntad de Dios. No decir, yo mañana voy a hacer esto, voy a traficar y voy a hacer tal cosa. Sino, mira, si el Señor quiere. Esto me recuerda un predicador, la diferencia entre un predicador, un pastor joven y un pastor anciano. El pastor joven dice, yo voy a transformar esta iglesia y voy a salvar a esta ciudad. El pastor anciano dice, yo voy a predicar el evangelio. O sea, es un punto de vista muy humilde. O sea, es decir, mira, yo no sé lo que va a pasar, yo no tengo control de eso. Es que la fe distingue entre lo permanente y lo temporal. O sea, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la Escritura. Bien, entonces en el capítulo 5 habla de una fe viviente que se apoya en las Escrituras. Capítulo 5, versículo 7, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis oído el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, etcétera, etcétera. O sea, le da una serie de consejos, escribiendo enseñanzas en este sentido. Y él tenía este principio unificado que deja claramente establecido en su carta, que una fe viviente produce esa clase de obras que glorifican al Señor. Bien, peculiaridades de la carta. ¿Qué hace a Santiago una carta distinta de las demás del Nuevo Testamento? Bueno, la carta enfatiza la importancia de los frutos de una fe genuina. La palabra obras o equivalente a obras se repite 14 veces en una epístola tan corta. La fe y las obras no son antitéticas, sino que las obras son el producto de la fe. Y van siempre de la mano. En palabras se le atribuye a Teodoro Beza, que era un discípulo de Calvino. Él decía, nosotros creemos en la sola gracia de Dios por la sola fe en solo Cristo. Pero él decía, pero nuestra fe que salva, la fe que salva, aunque es sola fe, esa sola fe no viene sola, viene acompañada de obras que, vamos a decir así, manifiestan la viveza, la vitalidad, el hecho de que tu fe está viva. Una fe viva produce esas obras en consecuencia. Y hay más de 40 alusiones en esta epístola al Antiguo Testamento, más de 20 alusiones al Sermón del Monte de Mateo 5 al 7, o sea que se muestra aquí esa característica del autor, que era del Antiguo Testamento, sea un autor judío y un autor que era hermano del Señor Jesucristo, al citar estas cosas del Sermón del Monte también.
Es uno de los libros del Nuevo Testamento que más utiliza un lenguaje figurado. Los tipos, las figuras ayudan al predicador a exponer la enseñanza. Por ejemplo, se ve que Santiago era muy observador de la naturaleza. Miren las figuras. Habla de las olas del mar, haciendo que las olas, así como son inestables, así es el hombre de doble ánimo, que fluctúa. La palabra fluctuar viene del latín, que significa fluctúa, significa ola en latín. Una ola del mar, una onda, es una palabra que significa fluctuar. Entonces, el que fluctúa es como la ola del mar. O el viento, diciendo el viento es incertidumbre, viene y se va y tú no sabes dónde va. O la vida es como un vapor, como el rocío de la mañana que viene y pronto se va. Él habla de eso. O el espejo como un símbolo de la palabra de Dios, que tú te ves en el espejo. Entonces, bienaventurado el hombre que se ve en ese espejo, pero que toma acción. Tú te estás viendo como un espejo en la palabra de Dios. O el anillo como símbolo de autoridad, la ropa espléndida como un símbolo de personas ricas. O el timón del barco. El timón del barco es una pieza muy pequeña, pero maneja toda la nave. De hecho, cuando él dice que gobiernan las naves, es porque la palabra gobernador en latín significa el marinero que está manejando, piloteando la nave. Y el autor utiliza por lo menos 28 referencias a la naturaleza, olas del mar, toda naturaleza de bestias, de aves, de serpiente, etcétera, etcétera. Es una persona que observaba. Finalmente, entonces, yo quería hablar de lo que le dije hace un momento en el capítulo 2, esta aparente contradicción de Santiago hablando de las obras que justifican la fe y Pablo que habla de la fe que viene sin obras. O sea que la fe sin obras es la que justifica delante de Dios. Pero los dos están hablando de dos planos diferentes. Pablo está hablando en un plano vertical, la justicia pasiva de Dios. Es decir, tú no haces nada, tú no obras, tú no haces absolutamente nada para recibir la fe. La fe se recibe por la sola gracia de Dios, sin ninguna obra. Hay un error pelagiano. Pelagio pensaba que tú podías esforzarte para preparar tu corazón para que Dios te viera como digno de recibir su gracia a través de tus obras y tus propios esfuerzos. Eso no es. Pablo dice que no. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso está muy claro, esa es la justicia pasiva. Ahora, hay una justicia activa, que es como ya Dios me justificó, ahora yo soy libre, yo estoy recibiendo ese amor de Dios, yo he sido amado primero, y como he sido amado primero, ahora yo quiero amar a mi prójimo, porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón, y ahora yo quiero compartirlo con mi prójimo. Pero en mí mismo, en mi carne, no mora el bien. Todas mis obras están tiznadas de pecado, pero en Cristo ahora yo soy libre para ir y amar a mi prójimo. Y esa es la diferencia. Santiago no expone un tema doctrinal porque su objetivo no era el conocimiento teórico. Él no se metió en teología. Él lo que está hablando es de la vida práctica de acuerdo a la fe viva que nos ha sido dada por Dios. Santiago parte de 1:18, donde él dice que en el ejercicio de su voluntad, Él, Dios, nos ha hecho nacer de nuevo. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, partiendo de ese hecho, de que nosotros hemos renacido, Él nos ha hecho una vida nueva sin las obras de la ley. Ahora nosotros estamos para actuar. La fe que Santiago condena no es la fe que Pablo recomienda. Más bien, la fe que Pablo predicaba era exactamente la misma fe que obra con los frutos que Santiago demanda de los que han creído. Pablo habla de la fe en relación con Dios, por lo cual somos declarados justos por Jesucristo sin las obras de la ley. Santiago habla en el plano horizontal de esa misma fe en relación con los hombres, la cual obra en frutos que adornan la doctrina, como dijo el mismo Pablo en Tito capítulo 2, versículo 14.
O el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pablo habla entonces de esa justicia vertical que llamamos justicia pasiva, y Santiago habla de esa justicia horizontal que llamamos la justicia activa. Bien, con esto concluimos esta parte de Santiago y vamos a continuar en el próximo segmento hablando de la epístola a los Hebreos. Hasta entonces.